¿Sabías que algunas creencias populares acerca de cómo alimentarnos han influido considerablemente en los hábitos alimenticios que conducen a las enfermedades de síndrome metabólico? ¿Te gustaría conocer la forma de cómo debemos de alimentarnos según la medicina funcional para conservarnos esbeltos, sanos y llenos de energía? Si es así, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a otro resumen más de este su canal Aprendiendo y Emprendiendo. Hoy les traigo la tercera y última parte del libro El milagro metabólico de su autor, el doctor Carlos Jaramillo, en la cual el autor expone algunas creencias colectivas que han apoyado la popularización de malos hábitos alimenticios. Además, nos dice qué no y qué sí podemos comer, cuándo podemos comer y cómo podemos comer lo que sí podemos comer. Antes de comenzar, te dejo la invitación para que veas la serie completa. En la descripción te dejo los enlaces y si deseas profundizar en el tema, te recomiendo la lectura completa del libro. Luego de esta corta introducción, te invito a que te pongas cómodo, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y active la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Para empezar, vamos a hablar de algunas creencias colectivas que, de acuerdo con el autor, han influido en la formación de malos hábitos alimenticios. Entre ellas tenemos la actividad física. Con respecto a la actividad física, existen creencias populares, cuenta el autor, que generalmente no permiten obtener el mejor beneficio de este. Creencias como: si entrenamos en ayunas nos puede dar la pálida, como decimos en Colombia, que es esa sensación de desmayo cuando realizamos actividad física en exceso a la cual no estamos acostumbrados o en condiciones desfavorables. En condiciones normales afirma el doctor que al realizar actividad física en ayunas se cumple la promesa de la mayoría de detergentes para lavar loza. De verdad, se arranca la grasa, que en términos nutricionales sería quemar grasa, y que podemos estar tranquilos, que no moriremos si realizamos una rutina de ejercicios sin haber desayunado, ni tampoco vamos a consumir nuestro propio músculo como se nos ha hecho creer para aquellos que practican el fisicoculturismo. Ahora ya lo sabemos, realizar ejercicio en ayunas, aparte de sus beneficios para la salud, también nos ayuda a quemar grasa de manera fácil y sencilla, sin tener que recurrir a pastillas milagrosas, fajas térmicas, geles reductores, etc. Ahora la pregunta es, ¿cardio o fuerza? En cuanto al ejercicio a realizar, el autor menciona que ambas prácticas son muy buenas, que no se trata de una competencia entre fondistas y los amantes del gimnasio. Lo que nos recomienda en cuanto a las rutinas de cardio es que éstas sean realizadas en intervalos entre 3 y 5 minutos intensos y un minuto de baja intensidad. Ese cambio de ritmo genera variaciones en la frecuencia cardíaca que ayudan en la circulación, activan el proceso de cetoadaptación, que es cuando el cuerpo se adapta al ayuno y empieza a utilizar cuerpos cetónicos producidos por el hígado como fuente de energía, y mejorarán el consumo de oxígeno. Del otro lado están los ejercicios con peso. De hecho, dice el autor que está demostrado en estudios que el levantamiento de pesas es una de las prácticas que nos ayuda a perder grasa y que, practicada en ayunas, no solo se quema grasa, sino que además estimula la hormona de crecimiento con la cual se aumentaría la masa muscular. El autor pone como ejemplo el caso del actor Hugh Jackman, protagonista de la saga de los X-Men, quien logró ese musculoso aspecto a través de esta práctica y de este tipo de ejercicios en ayunas. Para terminar, el autor nos propone que realicemos rutinas de ejercicios compuestos, en la cual combinemos ejercicios de cardio y pesas. De esta manera ejercitaremos más músculos y lograremos mayores beneficios. Si nuestro objetivo es controlar el metabolismo, aumentar masa muscular y perder grasa. Otra creencia colectiva bastante arraigada en Colombia, el autor no sabe si también aplica para América Latina, es la de creer que deberíamos desayunar como reyes, es decir, de manera abundante, almorzar como príncipes, que significa comer un poco menos que al desayuno, y cenar como mendigos, es decir, casi nada. Y de esta manera se le da gran importancia al desayuno, creencia alimentada por muchos de nuestros padres y abuelos, quienes consideraban un buen desayuno, entre comillas, bastante, que era necesario para tener energía todo el día. Afirmación que, si hemos estado atentos al video, no es cierta, porque nuestro organismo, en ausencia de energía externa, utilizará sus reservas internas, las cuales nos pueden mantener en pie hasta por 3 días. El autor recomienda desayunar 2 horas después de despertarnos. Durante este espacio nos podemos ejercitar y con esto le daremos tiempo a las hormonas como la insulina y el cortisol a que despierten de manera natural y tengan un mejor desempeño. Si por el contrario desayunamos apenas nos levantamos, interrumpiremos su buen despertar y esto provocará que el proceso metabólico sea lento y esa rutina día a día en el largo plazo hará que subamos de peso.
El doctor Jaramillo termina diciendo que todas las comidas son importantes y que desde su perspectiva son más relevantes el almuerzo y la cena siempre y cuando no comamos tarde o cerca de la hora de acostarnos. Otra de las creencias que a fuerza de repetición se convirtió en una verdad es aquella frase recurrente de algunos familiares que constantemente nos decían que si comíamos a deshoras nos íbamos a engordar. El autor comenta en este punto que lo importante es no sobreestimular a la hormona insulina y dejarla descansar. Y para eso, él lo que recomienda es que busquemos alimentarnos en un lapso de 12 horas. Dentro de este tiempo, lo recomendable sería comer máximo 3 comidas, en lo posible dejando un descanso entre comidas de 5 a 6 horas. Por ejemplo, si desayunamos a las 7 de la mañana, que almorcemos a la 1 y que cenemos a las 7 pm. Solo bastará con sentarnos estas 3 veces a la mesa para que nuestro organismo esté bien. En cambio, si desayunamos a las 6 de la mañana, a las 9 nos comemos un snack o las medias 9 como la llamamos en Colombia, almorzamos a la 1 pm, a las 3 nos tomamos el tinto con galletas, cenamos a las 6 y como a eso de las 9 o 10, mientras vemos nuestra serie favorita, nos tomamos un vaso de leche con galletas de chocolate. Si esta es nuestra rutina, tendremos un gran lío, porque en este escenario la insulina estará trabajando todo el tiempo. Y si hemos estado atentos a lo comentado por el doctor en el libro, ya sabemos a qué nos puede llevar este desorden en las comidas. Y esta es quizá una de las creencias más inculcadas y reforzada por nuestros padres en la infancia, independientemente de la creencia religiosa. Era muy común escuchar que ellos nos dijeran que era pecado dejar comida en el plato, que mientras nosotros dejábamos comida, había muchos niños en el mundo muriéndose de hambre, y de esta manera hacían que nos sintiéramos culpables y terminábamos comiendo en exceso. En este punto explica el doctor que si sentimos la sensación de saciedad cuando estamos comiendo, no tiene sentido forzar el apetito y más ahora que ya conocemos las posibles consecuencias de adquirir este hábito de comer en exceso. Aquí él afirma que también es importante la velocidad con la que comemos. Es muy común en el siglo XXI que la mayoría de las personas coman muy deprisa y terminen comiendo más de la cuenta. Y esto se da porque la señal de saciedad que recibe el cerebro a través de la hormona leptina y por la extensión del estómago puede tardar unos 20 minutos. En el libro el autor lo llama el efecto crispeta, que es lo que nos sucede cuando comemos palomitas de maíz o crispetas como comúnmente son llamadas. Y es que cuando comemos palomitas lo hacemos tan rápido que podemos estar que nos reventamos y sin embargo aún continuamos con deseos de seguir comiendo. Como estrategia para que esto no suceda, el doctor recomienda que mastiquemos varias veces los alimentos y que nos impongamos un tiempo mínimo de 15 a 20 minutos para desayunar, almorzar o cenar. Y si notamos que terminamos antes, nos daremos cuenta de que estamos comiendo muy rápido. El autor nos invita a que disfrutemos el acto de alimentarnos, que estemos presentes de manera consciente mientras comemos. Los seres humanos debemos alimentarnos principalmente de todas aquellas maravillas que nacen de una planta que crece en la naturaleza y jamás de los productos que nos brinda una planta industrial. Y es aquí donde el video se pone más interesante y escuchen con mucha atención. ¿Qué no es recomendable comer? El autor en el libro hace una lista de productos, alimentos, preservantes y demás aditivos que nos recomienda tener lejos de nuestra dieta y de nuestra vida. Comencemos. Primero, nada de azúcar, ni mieles, ni endulzantes naturales o artificiales. Algunos dirán, pero doctor, ¿cómo endulza el café? Según el autor, el café no necesita azúcar, especialmente si es un buen café. Segundo, los lácteos de origen animal, especialmente los de vaca. En caso de hacerlo, recuerde consumir derivados de leche entera. Los quesos madurados, recuerden lo de la permeabilidad intestinal que lo vimos en el video anterior. Tercero, los embutidos industriales, porque tienen demasiado sodio, nitratos y un compuesto llamado glutamato monosódico utilizado en los alimentos procesados y congelados para potencializar su sabor, el cual eleva el ácido úrico. Cuarto, los productos enlatados, los cuales tienen muchos procesos químicos, están expuestos a residuos industriales tóxicos generados por sus empaques. Además, contienen demasiada cantidad de glutamato monosódico utilizado para mantener su sabor. Quinto, los jugos de frutas, los cuales vimos en el video anterior cuando hablamos de la fructosa. Si aún no has tenido la oportunidad de verlo, en la caja de comentarios te dejo el enlace. Sexto, el maní, porque contiene omega 6
El exceso de este ácido graso es de gran incidencia en el cáncer de hígado. Séptimo, la comida procesada. Al igual que los enlatados, estos productos tienen muchos procesos químicos, además preservativos, colorantes y aditivos para potenciar sus sabores que al final son perjudiciales para nuestra salud. Volvamos a lo natural, nos hace la invitación el autor. Octavo, el alcohol. El autor nos dice que el alcohol es un carbohidrato y se comporta de manera similar a la fructuosa. Aunque él sabe que a muchas personas les gusta, él nos dice que si queremos sanar nuestro metabolismo, lo mejor es evitarlo. Sin embargo, una copa de un buen vino, de un whisky de pura malta o una cerveza de manera ocasional no representa ningún riesgo. Noveno, los cereales de caja y las granolas, sobre todo aquellas que están llenas de mieles y jarabes. Décimo, los productos de panadería y pastelería. Provenientes de cualquier tipo de harina, todas producen los mismos daños para el metabolismo, contribuyen a la obesidad, al hígado graso y hasta una diabetes. 11. Las pastas. El doctor Jaramillo afirma que existen unas excepciones, pero como norma general, si estamos comenzando a mejorar nuestro metabolismo, es mejor dejarlas por un tiempo. 12. Las salsas industriales de tomate, de mayonesa, mostaza, entre otras, por su alto contenido de grasas, sodio y fructuosa. 13. La carne de cerdo, por su alto contenido de histamina. Una molécula que actúa como neurotransmisor, cuya principal función es generar inflamación para aislar agentes externos y problemáticos o luchar contra ellos. La histamina provoca muchos síntomas de alergias como mecanismo de defensa. La respuesta inflamatoria corporal eleva la producción de cortisol y, como no, la de insulina, sobre todo en personas que sufren alergias crónicas. 14. Los aceites vegetales de canola, de maíz, girasol, soya y los productos que lo contengan, como ya sabemos, son muy mala fuente de omega 6. 15. Alimentos hidrogenados o margarinas, es decir, todas las grasas trans. 16. Frutas y vegetales, cultivadas a base de procesos químicos y con alto uso de pesticidas, que usualmente son alimentos transgénicos, es decir, productos que han sufrido mutaciones genéticas para mejorar su rendimiento, presentación, consistencia, etc. El autor aclara que no significa que estos alimentos sean malos. Lo verdaderamente malo es la manera en cómo son cultivados, por lo que recomienda de que en caso de que no podamos encontrar los orgánicos, tratemos de consumirlos en bajas cantidades. 17. Productos con terbuquil hidroquinona o TBHQ, sus iniciales, un conservante derivado del petróleo, mejor conocido como el líquido de los encendedores, que es usado mucho en margarinas, cereales y algunos chocolates. Además, evitar productos con nitritos o nitratos, bromato de potasio y parabenos, también utilizados como preservantes de cereales y todos aquellos productos con colorantes y sabores artificiales. 18. Los batidos milagrosos, los suplementos de gimnasios y todos aquellos productos químicos que proponen al consumidor su utilización como sustitutos de una adecuada y sana alimentación con productos de verdad. El autor afirma que está demostrado que muchos de estos batidos afectan los conductos biliares, provocando una colangitis, una infección que impide el paso de la bilis, que es un líquido producido y secretado por el hígado, encargado de ayudar en la digestión a descomponer las grasas en ácidos grasos. Y en el caso de los suplementos utilizados en los gimnasios, estos están cargados de aminoácidos y proteínas que pueden ocasionar daños renales, entre otras enfermedades. 19. Las carnes importadas de países de gran producción industrial. Generalmente, las reses que provienen de estos países han sido alimentadas con cereales transgénicos, hormonas para el crecimiento y alterado su proceso metabólico para que se engorden, porque entre más kilos, mayor valor. Todas estas alteraciones que sufre el animal, al final nos las terminamos comiendo nosotros. 20. Y por último, la sal. Mucha gente quiere sacarla de la dieta, sin embargo dice el doctor Jaramillo que dejarla es un error. Aunque es conocido que el exceso de sodio en el cuerpo favorece la retención de líquidos que pueden provocar hipertensión arterial y otras complicaciones, la deficiencia de sodio está ligada a múltiples enfermedades y afecciones cardiovasculares. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame felicitarte. Y aunque parezca desolador el listado de lo que no se puede comer, el autor nos invita a que con calma
un poco de disciplina, voluntad y mucha conciencia, revisemos e incluyamos en nuestra dieta los siguientes alimentos que sí podemos comer. Y de esta manera estaremos dando un paso muy importante hacia una vida saludable y apetitosa. ¿Qué podemos comer? Para empezar, a nuestro plato no le puede faltar. Primero, los vegetales, muchos vegetales. El autor nos recomienda consumir vegetales verdes, fibrosos como la espinaca, la lechuga, entre otros, combinados con vegetales de diversos colores como tomates, remolacha, berenjenas, calabacín, espárragos, cebollas y muchos más, que nos convirtamos en unos artistas de las ensaladas. La idea es que incluyamos muchas verduras en nuestras comidas todos los días, aprovechando la gran variedad de vegetales que existen y las múltiples combinaciones que con ellos podemos hacer. Segundo, las frutas. La mejor manera de integrarlas a la dieta es durante el desayuno, y máximo 2 porciones, preferiblemente aquellas frutas de baja carga, que hacen referencia a la cantidad de azúcar por centímetro que contienen estos alimentos, y bajo índice glucémico o índice glucémico, que hace referencia a la rapidez con que los alimentos, en este caso las frutas, pueden elevar nuestro nivel de azúcar en la sangre. Las frutas recomendadas para incluir en la dieta son aquellas con alto contenido de fibra, con menores cargas e índices glicémicos y cultivadas de manera orgánica. Tercero, las grasas saludables. Como lo contó el autor en el video anterior, las grasas saludables son benéficas para nuestro cuerpo y deben ser parte permanente en nuestra dieta. Cuarto, las proteínas animales. En el caso de las carnes rojas, como lo mencionó el autor anteriormente, provenientes de ganado vacuno, lo recomendable es que éstas provengan de ganado alimentado con pasto. También nos dice que existen otras fuentes de proteína animal y que nos proporcionan grasas saludables, como lo son la carne de cordero, de pato y la carne de pavo, especies poco explotadas de manera industrial y que su consumo sería bueno considerarlo en nuestra dieta. Con respecto al pollo, el autor insiste en que busquemos en la medida de lo posible consumir el pollo campesino, el cual haya sido alimentado de forma orgánica, y con respecto al pescado nos dice que teniendo en cuenta la alta contaminación de los mares y de los ríos con mercurio, arsénico, desechos industriales, plástico y decenas de tóxicos, lo más conveniente es consumir peces pequeños, debido a que su grado de toxicidad es proporcional a su tamaño. Y con respecto a los peces de cultivo o criadero, menciona que aunque no tiene los problemas mencionados anteriormente, su consumo dependerá de su fuente de alimentación. Es decir, que si son alimentados con concentrados químicos, descartados. Otra proteína de origen animal que posee muchas bondades y que generalmente es subvalorada porque se cree erróneamente que su consumo eleva el colesterol es el huevo. El doctor Jaramillo afirma que el huevo es un 2 en 1 para el organismo, porque aparte de que es una fuente de proteína benéfica, también nos ofrece una buena cantidad de grasas saludables. El huevo es un superalimento. El doctor recomienda que en caso de no presentar alergias o sensibilidad al consumirlo, podríamos comer entre 2 o 3 diarios, no necesariamente en el desayuno. Recordar que lo ideal sería conseguir huevos provenientes de gallinas de campo alimentadas de manera natural. Quinto, las proteínas vegetales. En este punto el autor hace una aclaración de que no existe un alimento natural que solo contenga proteínas, carbohidratos o grasas saludables. Así como en el ejemplo de la carne, que está compuesta por fibra, grasa y agua, asimismo los vegetales tienen varios macronutrientes en su estructura en mayor o menor grado. Generalmente los vegetales son una fuente alta de carbohidratos, sin embargo, existen algunos que también tienen un alto contenido proteínico. Las proteínas de origen vegetal más utilizadas son los granos, como los frijoles, los garbanzos, las lentejas. También los hongos, como los champiñones, los portobelos, que son un tipo de champiñón un poco más grande, y los setas, que son otro tipo de hongos comestibles. Sexto, las especias. Desde hace miles de años, las especias han sido utilizadas por diferentes culturas para mejorar el sabor de las comidas y también para la sanación del cuerpo por sus funciones antiinflamatorias. Entre las especias más recomendadas, no solo por el doctor, sino que existen múltiples estudios que lo confirman, está la cúrcuma, por ser considerada uno de los antiinflamatorios más poderosos que existe. La cúrcuma influye en los mismos sitios de nuestro cuerpo donde actúan los antiinflamatorios comerciales de la industria farmacéutica, como lo son el ibuprofeno o los corticoides. El doctor también nos recomienda el jengibre, otro antiinflamatorio muy nombrado y muy utilizado en este último año, así como algunos picantes, ajíes y la pimienta de cayena, que también es antiinflamatorio. Una de las estrellas de la familia de las especias es el ajo.
presente en casi todos los hogares del mundo, dando un sabor imponente y exquisito a las comidas. El ajo se suma a la lista de antiinflamatorios. Cuenta también con propiedades antimicrobianas, antivirales y antiparasitarias. El doctor también recomienda el tomillo, el orégano, el laurel, el cilantro, que tienen propiedades antimicrobianas y ayudan a remover el exceso de flora intestinal. De la misma manera, el doctor recomienda el uso de clavos y canela que ayudan al control de la producción y la resistencia a la insulina. Séptimo, los líquidos. Partamos de una base científica. Todos los seres humanos estamos compuestos de un 60% de agua aproximadamente. Nuestras células están llenas de agua prácticamente, por lo que nos recomienda el uso de un buen filtro, que nos ayudará a mejorar la calidad del agua que vamos a ingerir. Todas las personas deberíamos tomar entre 1,5 litros a 2 litros de agua o líquido al día. Ahora sí, habiendo estudiado aquellos alimentos que deberíamos incluir en nuestra dieta y cuáles no, es hora de saber cómo comer lo que podemos comer. En esta parte el autor nos explica cómo podemos lograr un buen balance entre los alimentos y cómo de manera intuitiva, entre comillas, calcular la proporción de macronutrientes que le daremos a nuestro cuerpo cada vez que nos sentemos en la mesa. Para empezar, la base de cada plato debe de ser los carbohidratos, principalmente los vegetales. De acuerdo a lo expuesto en los videos anteriores, si queremos gozar de una buena salud es necesario regular nuestro metabolismo y en esto las verduras son grandes aliadas. El autor recomienda que mientras estemos normalizando nuestro metabolismo y mientras nuestro peso, nuestros niveles de sangre y nuestro porcentaje de grasa regresa a sus valores normales, es mejor no incluir carbohidratos almidonados como el arroz, la yuca, la papa, el plátano, etc., ni tampoco los cereales. En cuanto a la cantidad, el doctor Jaramillo nos invita a que hagamos uso del ojímetro y calculemos un 75% de vegetales, es decir, las 3/4 partes del plato deberían ser carbohidratos de origen vegetal. En cuanto a la proteína, en el video anterior lo mencionamos. Recordemos que aproximadamente el 25% del peso de las carnes es proteína efectiva y que ésta debe ser consumida de acuerdo a nuestro peso ideal en una relación de 0,8 a 1 gramo de proteína efectiva por cada kilo de peso. Recordemos que este cálculo nos permitirá obtener la cantidad aproximada de ingesta de proteína diaria. Tener en cuenta que para este cálculo siempre se hará con el peso ideal de acuerdo a la estatura. Teniendo en cuenta lo anterior, si la persona mide unos 60 pero pesa 90 kilos, ¿cuánta proteína efectiva debería consumir? Tienes 5 segundos para responder. Si dijiste 55 gramos aproximadamente, felicitaciones, tienes toda la razón, es correcto. En el libro el autor nos comparte una tabla muy útil para calcular cuántos gramos de proteína efectiva nos aportan ciertos alimentos. La vamos a dejar por aquí para que la puedas consultar cuando la necesites. Y por último, en nuestras comidas nunca pueden faltar las grasas saludables. Las grasas saludables son absolutamente necesarias y cruciales para asegurar el buen balance de cada uno de los platos. El autor nos recomienda que en cada una de nuestras comidas se incluyan entre 2 y 4 formas de grasas saludables. Las grasas saludables deberían representar entre el 35% y el 50% de nuestro esquema alimentario. En la gráfica aparece 40. Recuerda que el autor dice que sean cifras cercanas, no necesariamente exactas. En cuanto a la proteína, sea animal o vegetal, esta no debería superar el 20% y el porcentaje restante es para los vegetales, los cuales se pueden comer tranquilamente. Recordemos que esto no es una ciencia exacta, lo ideal es tratar de preservar dichas proporciones con ayuda del sentido común. Es importante resaltar que antes de estresarnos haciendo cálculos matemáticos, nuestra atención debería estar en disfrutar de los alimentos. Otro punto importante que necesitamos conocer para regular el metabolismo es saber cuándo comer. El doctor, en el capítulo en el cual da respuesta a la pregunta que si comer a deshoras engordaba, nos recomendó la ingesta de 3 comidas diarias con un espacio de 5 a 6 horas entre ellas. Comerlas en un lapso de 12 horas entre la primera y la última y no muy cerca a la hora de acostarnos. Hasta aquí todo parece que va muy bien. Sabemos qué alimentos podemos incluir en nuestra dieta y cuáles no. Sabemos cómo combinarlos para tener un balance de los macronutrientes en nuestra alimentación. Además,
aprendimos cuántas veces es recomendable comer y en qué momentos. Con toda esta información y su puesta en práctica, muy seguramente lograremos esos resultados que nos prometieron al inicio del libro, como bajar de peso, tener un cuerpo esbelto y lleno de energía. Sin embargo, el autor nos advierte que una vez hayamos puesto en práctica todas sus recomendaciones, claro que conseguiremos avanzar hacia aquello que deseamos, pero que recordemos el ejemplo de la disminución salarial. Nuestro organismo es muy inteligente y una vez logra acomodarse a la nueva dieta, se estancará el avance y muy posiblemente tendremos a subir de peso. Y esto es normal, porque el organismo intentará volver al peso anterior como mecanismo de protección, a ese peso que él conoce y que tuvo durante mucho tiempo. A este fenómeno se lo conoce como el set point o punto fijo en español. Para salir del estancamiento, el autor nos dice que hay dos formas básicas de hacerlo. Una es variar la frecuencia con la que comemos y la segunda es cambiar la calidad de lo que comemos. Cuando hablamos de variar la frecuencia con la que comemos, primero debemos asegurarnos que llegamos al momento del estancamiento. Además que contemos con el apoyo de asesoría profesional porque este es el máximo grado de sofisticación al que el ser humano puede llegar en su alimentación, que es un momento en el que comemos por intuición porque escuchamos a nuestro cuerpo y no por la ansiedad, por impulso o por antojo. En este punto el autor nos habla de los beneficios del ayuno como una de las formas de sacar al organismo de las rutinas y que éste no busque regresar al set point. Su práctica debe de ser intermitente y progresiva, primero durante 16 horas, después 24, 36 o 48, siempre con la vigilancia de un especialista. El ayuno tiene que ser variado, hacerlo de manera consciente, programada y guiada. Con esto tendremos a nuestra insulina en modo off. Y la segunda forma consiste en cambiar la calidad de lo que comemos, que consiste en cambiar los porcentajes de los macronutrientes de manera regular. Con estas variaciones estaremos evitando que el cuerpo se adapte a lo mismo de siempre. Por ejemplo, un día nuestra dieta puede ser alta en carbohidratos y baja en grasas. Al siguiente día puede ser lo contrario, alta en grasas y baja en carbohidratos. A este proceso se le conoce como el ciclo de los carbohidratos. El autor recomienda la práctica combinada de ambas formas para salir del set point. Sin embargo, si él tuviera que elegir entre las dos, asegura que el ayuno intermitente es mucho más poderoso y ha demostrado mejores resultados. Y sin más, me despido. No sin antes pedirles que si les gustó el video, me regalen manito arriba, me dejan su opinión en los comentarios y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y los espero en un próximo video. Muchas gracias.